Bien, vamos a abordar entonces ahora el laboratorio 4.5 en el que vamos a trabajar un poco con Spanning Tree, modificando la topología activa. De hecho, como ya comenté cuando estábamos en la parte teórica, nuestra maqueta está operando Spanning Tree porque Spanning Tree está activo por defecto, y en esta maqueta que nosotros estamos usando es Spanning Tree el que está bloqueando este puerto que aparece como anaranjado. ¿Por qué? Porque acá tenemos una ruta redundante, tenemos un posible bucle, y para evitar la presencia del bucle, lo que está haciendo Spanning Tree es bloqueando uno de los puertos para que uno de los dos enlaces no esté activo. Como también comenté en la teoría, la configuración de Spanning Tree es relativamente simple, con lo cual acá lo más importante que tenemos es el análisis de los comandos show. Van a ver que tenemos poca configuración, relativamente simple, pero sí hay mucha información importante en los comandos show. A simple vista, si miramos la topología, vemos que el switch 0 o el ASW1 tiene todos los puertos operativos, mientras que el switch 1 o ASW2 tiene un puerto bloqueado que es uno de los troncales. En función de eso, y ahora lo vamos a verificar con los comandos show, vamos a suponer que el ASW1 es el switch raíz en este momento, que el ASW2 obviamente no es el raíz, y que el puerto gigabit 102, que es el que está en verde, es el puerto raíz del ASW2. Para hacer esto vamos a verificar. Primero no voy a revisar, no voy a hacer el paso 1, ustedes por favor háganlo cuando ejecuten para terminar de verificar, pero ya sabemos que no hice ninguna configuración de Spanning Tree, con lo cual no tengo ningún elemento de Spanning Tree configurado. La operación en este momento es la operación de Spanning Tree por defecto. Vamos a abrir la consola del switch 1, de la SW1, perdón. Pasamos a modo privilegiado para poder ejecutar con tranquilidad los comandos show. Vamos a hacer show Spanning Tree VLAN 1 y observamos. Efectivamente, como había supuesto, el ASW1 es el bridge raíz, el switch raíz o bridge raíz en la terminología, y tiene todos sus puertos como puertos designados. Bien, vamos a verificarlo para la VLAN 2. Exactamente igual, es el bridge para la VLAN, es el root, perdón, para la VLAN 2, y todos los puertos están como puertos designados en la VLAN 2, con lo cual se está cumpliendo nuestra suposición. Vamos a corroborar que el gigabit 102 es el que está operando como puerto raíz de la SW2. Abro la consola de SW2. Voy a llevarla hasta acá nada más para que podamos ver los LEDs de estos dos puertos, que son los que nos interesan. Vamos a modo privilegiado. Show Spanning Tree VLAN 1. Fíjense, como este no es el raíz, la información que aparece del switch raíz acá coincide con la información del switch raíz de la SW1. La voy a tomar de acá abajo para poder compararla, ¿ven?
Prioridad 32769, dirección MAC 0016324D4 1D87, y los temporizadores de Hello Time, ¿sí? Está ingresando a través del puerto Gigabit 02. Efectivamente, el Gigabit 02 está como puerto activo. Y acá sí tengo el puerto root. Puerto root es el Gigabit 102, efectivamente, y está como bloqueado el puerto Gigabit 103, que es el otro troncal. ¿Sí? El 101 es donde está conectada la PC, así que por eso está como puerto designado. Ahí verificamos entonces cuál es el estado para la VLAN 1. Si verifico para la VLAN 2 va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que no tengo ninguna terminal conectada en la VLAN 2, por eso hay solo dos puertos. El Gigabit 102 como puerto raíz en estado de forwarding y el Gigabit 103 en estado de blocking, como nos está reflejando el tráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a modificar la configuración de Spanning Tree de modo tal que, de asegurarnos que el ASW1 sea el primario para la VLAN 1 y sea el secundario para la VLAN 2. Y que el ASW2 sea el secundario para la VLAN 2 y sea primario para la VLAN 1. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Usando el comando spanning tree root primary, entonces, o root secondary, según lo necesitemos. Vamos a entrar en el SW a modo de configuración global, y en configuración global es spanning tree VLAN 1, queremos que sea el primario, entonces root primary. Y spanning tree VLAN 2 root secondary. Queremos que sea el secundario para la VLAN 2. Ya me equivoqué dos veces al tipear secondary. Y vamos a invertir estos comandos en el ASW2. Vamos a modo configuración. Y entonces, spanning tree VLAN 2 root primary y spanning tree. Fíjense que ya cambiaron los LEDs acá sobre la derecha, ya cambiaron los LEDs y ahora está renegociando spanning tree, por eso están los dos LEDs en naranja en este momento. Spanning tree VLAN 1 root secondary. Dejémoslo que termine de negociar. Mientras tanto vamos saliendo del modo de configuración y vamos a hacer uso del historial. Show spanning tree para la VLAN 1, el ASW1 debe ser el root. Correcto. Y en la VLAN 2 dejó de ser el root y ahora, como no es más el root en la VLAN 2, fíjense que tiene un puerto raíz, que es el Gigabit 102, y tiene un puerto bloqueado, que es el Gigabit 03, para la VLAN 1. Para la VLAN 2. ¿Por qué? Porque para la VLAN 2 el primario es este.
es el ASW2, que efectivamente me dice este es el primario. Ahora tiene todos los puertos como puertos designados, ¿sí? Y si reviso la VLAN 1, se invierten los roles. Este sigue sin ser el raíz y tiene un puerto raíz para la VLAN 1 y uno bloqueado para la VLAN 2. De esta manera, ahora estamos utilizando la totalidad de los enlaces. ¿Por qué poner uno primario para la VLAN 1 y el otro primario para la VLAN 2? Porque entonces fíjense, el puerto que está bloqueado para la VLAN 2, está bloqueado el gigabit 03 en el ASW1. Ese puerto, el gigabit 03, está operativo, está en forwarding para la VLAN 1. Y al revés, el puerto que está bloqueado en el ASW2 para la VLAN 1 está forwarding para la VLAN 2. ¿Esto qué quiere decir? Estoy usando todo el ancho de banda, no porque Spanning Tree balancee tráfico, sino porque en el diseño nosotros balanceamos tráfico. Armamos de tal manera las topologías activas de la VLAN 1 y de la VLAN 2 que la VLAN 1 mantiene un enlace activo distinto del enlace activo que mantiene la VLAN 2. Esto se puede hacer así distribuyendo la carga de todas las VLANs. Yo puedo tener 50 VLANs y pongo parte de esas VLANs el raíz, el ASW1, y parte de esas VLANs el raíz en el ASW2. De esa manera puedo distribuir la carga de tráfico. Y así concluye este laboratorio. Me parece muy importante que abran ahora la maqueta, asegúrense que la tienen correctamente configurada del ejercicio anterior. Abran la maqueta, ejecuten el laboratorio y dediquen todo el tiempo posible al análisis de los comandos. Si quieren repetirlo, simplemente niegan: no Spanning Tree VLAN 1 primary, no Spanning Tree VLAN 2 secondary. Los niegan los comandos, va a volver a valores de fábrica la operación de los switches en Spanning Tree y lo pueden volver a hacer las veces que sea necesario. Es muy importante. Lo importante en Spanning Tree es apreciar esto: cómo cambia la topología activa. La configuración, como se dan cuenta, es muy simple y no requiere mayores complejidades. Como siempre, si después de ver el video, después de hacer ustedes el ejercicio, se encuentran con que hay algo que todavía no se comprende o que no queda claro, que mirando el apunte rápido tampoco se clarifica, escríbanos correo a capacitación@educatica.com.ar y con todo gusto veremos de responderles a la brevedad posible. Nos encontramos en el próximo tema.